El capítulo 568 de Sueños de Libertad ha sido una auténtica montaña rusa de emociones, traiciones y confesiones desgarradoras. Hemos sido testigos del derrumbe de imperios, tanto económicos como emocionales. Las máscaras han caído de forma definitiva, y los secretos del pasado han salido a la luz para cobrar su factura. En este episodio tenemos el inminente cierre de la fábrica, revelaciones oscuras sobre el pasado de Damián y el trágico final de Herbacio, investigaciones policiales, sospechas sobre un informante, un robo que ha servido como excusa perfecta para hundir la empresa, y por supuesto historias de amor que luchan contra viento y marea, en una época donde amar libremente era casi un delito. La trama arranca con una conversación cargada de tensión entre Jesús y Begoña. Jesús apela a la figura de su padre, habla de legados y homenajes, confesando que quería triunfar en Toledo para que él se sintiera orgulloso, y que ahora tiene la sensación de haber llevado todo a la ruina. Begoña responde de manera educada pero distante, tratando de consolarle mencionando que la fábrica podría ir bien en Marruecos, aunque sin dejarse arrastrar por su chantaje emocional. Al ver que esa carta no funciona, Jesús cambia de estrategia y le suplica directamente que no se vaya. Le dice que quiere empezar de nuevo, que sin ella nada tiene sentido, que está condenado a vagar como un alma en pena sin rumbo ni destino porque ella guía su nave. Recupera el primer verso que le dedicó, intentando revivir la nostalgia, prometiendo que ha aprendido de sus errores y rogándole que le deje demostrárselo. La respuesta de Begoña es quizás uno de los momentos más catárticos de toda la serie. Con una frialdad y una tristeza infinita, le dice que no puede, que siente que algo se ha roto dentro de ella. Esa frase lo resume todo. Los silencios dicen tanto como las palabras, y aunque Begoña se mantiene firme, su instinto de supervivencia resulta más poderoso que cualquier promesa. Más adelante en el capítulo vemos cómo Jesús exterioriza ese dolor culpándose frente a su padre, admitiendo que el poder lo volvió vanidoso y que ha olvidado qué daba sentido a su vida. Incluso llega a decir que si su mujer no regresa, se muere. Otro de los ejes centrales del episodio es la trama de Damián, Digna y Pablo. El secreto de Herbacio ha salido definitivamente a la luz. A Herbacio le gustaban los hombres, algo que en el contexto histórico de la serie era considerado un escándalo monumental capaz de arruinar a una familia entera. Damián utilizó ese secreto para chantajearle, empujándolo hacia una situación límite que terminó en su trágico suicidio. Pablo, al enterarse de esta verdad, ha reaccionado con un asco y un desprecio totalmente comprensibles. Ha comparado a Damián con Gabriel, e incluso le ha acusado de ser peor que él. Y Damián, en un momento de honestidad brutal consigo mismo, le da la razón a su sobrino, reconociendo que tanto él como Gabriel recurrieron a las más sucias artimañas para conseguir sus propósitos. Confiesa que aunque al principio no sintió arrepentimiento, ahora esa culpa le acompañará hasta el día de su muerte. Digna, al escuchar la confesión de Damián, le echa en cara las cosas tal y como son, que él empujó a su marido a quitarse la vida. A pesar de eso, Digna ha decidido perdonarle. Damián no comprende cómo puede ser tan comprensiva, y la respuesta de Digna es una lección de vida impresionante. Le dice que no sabe si es comprensión o simplemente que se niega a ser aplastada por el rencor, que no se arrepiente ni un segundo de haberle perdonado, y que está segura de que Pablo, con el tiempo, también verá quién es Damián en realidad y se acercará a él. Pablo, en cambio, no está en ese punto. Para él lo que hizo Damián es imperdonable, algo que se refleja también en la conversación entre Marta y Pablo, donde Marta intenta defender la posibilidad de la redención de su padre, mientras Pablo mantiene una postura inamovible. En cuanto a la fábrica, el robo que se ha producido ha servido como excusa perfecta para hundir la empresa. La Guardia Civil ha iniciado una investigación, y las sospechas sobre la posible existencia de un informante en el interior han comenzado a crecer. Jesús se encuentra contra las cuerdas, atrapado en la red de corrupción que ha tejido junto a Álvaro. Los trabajadores contemplan el inminente cierre con rabia e impotencia, conscientes de que algo turbio está ocurriendo pero sin poder probarlo todavía. La situación entre Mateo y Gema sigue deteriorándose.
Sus discusiones transmiten una sensación de urgencia y claustrofobia, y sus caminos se bifurcan bajo el peso de circunstancias que ninguno de los dos eligió libremente. Por otro lado, Mabel rechaza a Salva. Él carga con el estigma de ese robo del pasado, esas 200 pesetas que tomó cuando era un muchacho explotado y sin opciones, y Mabel no es capaz de pasar por encima de eso. Le rechaza y le condena a la soledad que impone el prejuicio, sin atender al contexto ni a la injusticia que en su momento obligó a aquel chico a actuar como actuó. En contraste con toda esa oscuridad, Marta y Fina protagonizan los momentos más delicados y emocionantes del episodio. Fina está instalándose en la habitación que Marta ha elegido para ella, la más tranquila y alejada del rellano. En ese momento Fina comparte una anécdota de su infancia. Cuando tenía 6 o 7 años, mientras la familia de Marta estaba de vacaciones en San Sebastián, su padre la mandó a la casa grande. A pesar de que estaba terminantemente prohibido subir a las habitaciones de los señores, la curiosidad de la niña pudo más. Subió, encontró una gramola, puso el único disco que había con una melodía de piano preciosa, se sentó en la esquinita de la cama a escucharla y se quedó profundamente dormida hasta que su padre la encontró y le gritó llamándola Serafina Valero, ordenándole que se levantara de ahí y haciéndole jurar que jamás volvería a subir. ¿Quién le hubiera dicho entonces que tantos años después volvería a dormir en esa misma casa, pero esta vez como invitada, y que terminaría enamorándose de la señorita de la casa? Discuten si alguna vez fantasearon con esto, y Fina admite que pensaba que terminaría casada con alguien de su entorno o llevando la vida que se esperaba de ella. Marta le recuerda la suerte que tuvo al no conformarse. La escena culmina con una promesa de intimidad absoluta. Fina le dice que esta noche no ha echado el pestillo en la puerta, que en cuanto todos duerman se colará en su cuarto, que lleva meses echando de menos su olor y el contacto de los pies desnudos bajo las sábanas, y que no piensa reprimirse ni renunciar a un solo instante que pueda estar con ella. Además, Fina llama por conferencia a Buenos Aires para hablar con doña Bianca y decirle que está bien, lo que nos muestra que a pesar de la alegría del momento siguen existiendo conexiones y preocupaciones fuera de esa burbuja. Analizando el conjunto del episodio, el tema del perdón funciona como hilo conductor invisible. Digna perdona a Damián por haber llevado a su marido al suicidio. Mabel no es capaz de perdonar a Salva por el robo de 200 pesetas. Begoña no perdona a Jesús por sus continuas traiciones. Es un estudio fascinante sobre cómo juzgamos los errores de los demás dependiendo de quién los cometa y de cuánto nos afecten directamente. La letra de la canción principal de la serie resuena con especial fuerza. Sueños de libertad, vivir de otra manera, alas para volar a donde el alma quiera, aunque el pasado duela, volver a comenzar, amar a quien yo quiera, gritarles mi verdad, vivir sin miedo y sin mirar atrás. Cada personaje lucha por su propia versión de esa libertad. Algunos, como Begoña, Marta y Fina, están empezando a volar. Otros, como Jesús, Damián y Mateo, siguen encadenados a las consecuencias de sus propios actos. De cara al próximo capítulo, la jugada de Jesús y Álvaro parece demasiado frágil para sostenerse mucho tiempo más. Ese montaje del robo tiene demasiadas grietas, y existe una posibilidad real de que la Guardia Civil, o incluso el propio Damián, intentando redimir sus culpas pasadas, descubra la verdad. Si Damián llega a saber que su hijo ha hundido la fábrica deliberadamente, la guerra que se desatará en esa familia no tendrá precedentes. El secreto de Marta y Fina también está en peligro constante. Dormir en la casa grande sin echar el pestillo es un riesgo enorme, y las consecuencias de ser descubiertas podrían ser devastadoras. Y sobre Mabel y Salva, queda la esperanza de que ella, al ver la verdadera injusticia que rodea a los trabajadores y la auténtica maldad de los poderosos de la colonia, comprenda que Salva fue simplemente otra víctima más del sistema y vuelva a buscarlo. ¿Creéis que Mabel será capaz de ver más allá de sus prejuicios y darle a Salva la segunda oportunidad que merece? ¿Pensáis que el secreto de Marta y Fina sobrevivirá bajo el techo de Damián? ¿Y cuánto tiempo le queda a Jesús y Álvaro antes de que todo se derrumbe sobre ellos? Dejad vuestras teorías en los comentarios, que me encanta leerlos todos y debatir con vosotros. Si este análisis os ha gustado,
No olvidéis dejar vuestro like, porque me ayuda muchísimo a seguir creando este contenido. Compartidlo con todos vuestros amigos que sigan la serie, y si aún no estáis suscritos al canal, este es el momento. Dale al botón de suscripción y activad la campanita para no perderos ninguna reseña. Hasta el próximo capítulo, y que nunca dejéis de perseguir vuestros propios sueños de libertad.